planteábamos recién en la venta del programa, en las últimas horas se reunió una comisión preinvestigadora en el Senado de 3 miembros. Se votó 2 en 3, crearon una investigadora para analizar los hechos que involucran al hoy senador Charles Carrera cuando actuaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, vinculado a los casos cuando el señor Víctor Hernández recibió un balazo en la puerta de su casa que probablemente provino de un domicilio que estaba habitado por policías en medio de una fiesta, entre comillas, y además del impacto de bala tampoco recibió asistencia. Ahora, en el Senado, que comienza en unos minutos nada más, se va a aprobar esa comisión investigadora y comenzará a funcionar. Estamos en línea con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, miembro denunciante en este caso. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos esta mañana. El gusto es nuestro, senador. En primer lugar, senador, cuéntenos por qué era del caso para usted crear una investigadora sobre este tema. Porque involucra la conducta de un hoy senador cuando ejerció la titularidad del tercer cargo del Ministerio del Interior, y porque los hechos que nosotros relatamos tienen en muchísimos casos apariencia delictiva y otros conductas apartadas a las normas que rigen la conducta que debe tener un funcionario público, particularmente las que están reguladas en la conocida Ley Cristal, la 17.060, que define el concepto de corrupción, y aquellas otras que también definen las normas de ética con la que debe manejarse un funcionario del Estado, un funcionario público, más un funcionario de jerarquía. Los hechos que conocimos, básicamente primero por una denuncia de la familia Hernández a través de un programa periodístico, luego fueron corroborados parte por el ministro del Interior, lo citamos a la Comisión de Seguridad del Senado. El Frente Amplio también allí decidió no asistir, pero se confirmaron esos hechos y se documentaron varios, y en el transcurso de estos días fueron apareciendo otros que dan cuenta de una cantidad importante de irregularidades inexplicables. Además, no resiste el sentido común que se hayan tomado esas decisiones con estas personas después de los hechos que lamentablemente van a prescribir este viernes, los hechos que usted relataba, los del 11 de noviembre del 2012, cuando en la madrugada el señor Víctor Hernández en la puerta de su casa recibió un balazo que lo dejó paralítico. Eso en la justicia penal de Rocha durante 10 años no pudo averiguar nada, y por lo tanto, como no hay ninguna acción que interrumpa la prescripción, la misma al cumplirse 10 años prescribe. Pero el Parlamento debería investigar al menos para poder explicar los hechos siguientes que se producen a partir de la internación del Víctor Hernández en el Hospital de Clínicas, cosa que fue inmediata ese mismo 11 de noviembre, y donde recibió por el prestador que le correspondía, el prestador de salud, las intervenciones quirúrgicas y tratamientos durante 8 meses hasta que se lo da de alta. Pero resultó que al segundo mes de estar internado en la clínica, lo visitó el entonces director general del ministerio, el doctor Charles Carrera, y dispuso que se le pagara un salario, cosa que no ha pasado con ninguna otra víctima en la que pudo haber estado involucrado la policía. Y ese salario, equivalente al salario de un policía, de un agente policial en aquel momento, eran 20.000 pesos, unos $1.000 de la época, eran fondos desviados, primero sin ningún acto administrativo, jurídico, que lo dispusiera, solo la orden mensual del director general al jefe de tesorería durante casi 4 años, todos los meses, de que se le pagara. Y se le pagaba de un fondo que se llama canastas de fin de año. Los policías reciben a fin de año una partida en ticket alimentación que en algunos casos es de media BPC hasta 2 BPC, cuando más bajo el salario, más grande
la canasta, pero recibían al año 5.900 pesos, el que recibía más. Mientras que de ese mismo fondo, que es presupuestal, es legal, lo establece la ley, es un fondo presupuestal, bueno, se disponía a pagarle un salario de, si es anual, 240.000 pesos anuales, en partidas consecutivas y mensuales de 20.000 pesos a este señor Víctor Hernández, un civil que no tenía derecho a percibirlo. Entonces, se ha dicho que fue por razones humanitarias y de solidaridad, una excusa que no resiste la legalidad en el Estado de Derecho. Primero porque la solidaridad es un concepto muy valioso, pero es en esencia un acto de generosidad y de desprendimiento personal, y no hay solidaridad cuando se hace con el esfuerzo ajeno y la plata ajena. Eso se parece más a un acto delictivo que a un acto de solidaridad. Entonces hay que investigar desvío de fondos públicos en beneficio de un tercero, y ojalá pudiéramos explicar por qué, porque la solidaridad obviamente no es un argumento. Además de eso, cuando el señor Víctor Hernández tiene el alta de clínica, punto, se terminó, ya está, 8 meses estuvo allí, fíjese qué largo periodo, ese mismo día se lo interna en el hospital policial. Y lo curioso es que la internación es clandestina, no hay ningún ingreso al hospital policial. Entró él y su hermano al 5º piso, se les da una habitación privada, permanecen en ella unos 4 meses sin que haya nada en el medio, hasta que, al tener que hacerle algunos tratamientos y comenzar con una historia clínica, deben darle ingreso. Y entonces, estando ya hacía varios meses allí, se lo ingresa formalmente, pero como en el hospital policial no puede estar nadie que no sea o policía o retirado o hijo de policías, se adultera su condición y se lo ingresa como oficial de la policía, oficial subayudante. Eso, según los datos, los elementos que tenemos, fue por orden del director general y decisión del director del hospital policial en ese momento. Se le ingresa entonces como oficial, permanece en una habitación privada, que es el derecho al que tienen los oficiales y no los subalternos, internado él 3 años y medio, y su hermano como acompañante en la cama contigua, recibiendo los servicios, digamos, de lo que se llama hotelería, ¿verdad? Allí recibe prestaciones gratuitas de todo tipo, medicamentos, consultas, interconsultas, etcétera, algunos elementos que requiere para el tratamiento, pero además otros que no tienen nada que ver. Recibe 2 intervenciones oftalmológicas, primero en una vista y después en la otra. Al final se termina ese proceso y hay otros elementos en el medio que constan, como la incitación del propio director general y otros jerarcas del ministerio a que demande al Estado. Lo incitan a que demande al Estado y le ofrecen facilitar el expediente para que pudiera hacer la demanda. El expediente no debería ser conocido por el demandante, pues le ofrecen entregárselo para que demande con resultado, con eficiencia al propio Estado, y hasta se le ofrece un abogado para hacer esa acción. Ahí también hay otro hecho de apariencia delictiva, más allá del uso de vehículos oficiales para trasladarlo, etcétera, etcétera. En este transcurso han ocurrido otras cosas. A modo de defensa, el hoy senador Charles Carrera, públicamente en algunos medios, colegas de ustedes, esgrime el justificativo de que esta era una orden del entonces ministro Bonomi, hoy fallecido, de que los jerarcas se atendieran en el hospital policial para atenderse donde se atiende la tropa. Bueno, eso, si fuera así, sería una orden ilegal, sin ningún justificativo formal, y además en su cuenta de Twitter, Carrera dice que esto era usual, que no era el único caso, que era usual. Entonces nos dispusimos a investigar cuál era el uso indebido del hospital policial. Lo recuerdo, los jerarcas civiles del
Ministerio del Interior, como todos los, el Ministerio del Interior, como todos los civiles, tienen en su salario, en su recibo, el descuento de FONASA, y a partir de ese descuento de FONASA acceden a un prestador de salud público o privado, eligen una mutualista o se atienden en el Estado. Los policías, en cambio, no tienen descuento FONASA, pero tienen un descuento del 4% de su salario para enfrentar los gastos operativos del hospital policial. Bueno, los policías pagan el hospital policial, no los parientes de los directores o jerarcas civiles del organismo. Y empezamos a mirar, a ver, y encontramos. Yo todavía no he manejado nombres, no quiero hacerlo, lo haré en la comisión investigadora, que tiene un ámbito de reserva. ¿Estos, senador, son los elementos nuevos a los que usted hace referencia? ¿Cómo? ¿Estos son los elementos nuevos a los que usted hace referencia? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, el senador Rubio sostuvo que no los hay. Quiero mantener en la reserva, ¿verdad? La denuncia deja abierta esa posibilidad porque han surgido algunos otros elementos irregulares en la gestión, pero son suficientes los anteriores. Algunas de estas cosas están en la justicia, otras no. Otras, a partir del viernes, ya no estarán, porque el hecho delictivo en sí mismo, del cual el senador Charles Carreras afirma también públicamente que la bala salió de la casa del comisario, que el ministerio tiene responsabilidad, que estaban haciendo tiro al blanco. Esos elementos, no fueron los que el propio director general Charles Carreras esgrimió contra la demanda a la que incitó a la familia de Víctor Hernández que hicieran. Y esa demanda civil no prosperó, ganó el ministerio, porque el ministerio adujo que no tenía absolutamente ninguna responsabilidad, mientras que Charles Carrera dice que lo atendieron, lo dice ahora, que lo atendieron porque el ministerio era responsable de la situación de ese vecino. O sea, para justificar por qué lo atendieron, dice que era responsable, pero cuando era director general, accionó con su jurídica ante la justicia civil para demostrar que no eran responsables, cosa que aparentemente demostró, porque la familia Hernández perdió ese juicio, que volvió a presentar con otros motivos, y ahora está en segunda instancia. Senador, una consulta. Han surgido elementos nuevos, irregulares en la gestión, dice usted. ¿Son elementos vinculados a este mismo caso o a otros casos? Sé que obviamente es información que va a volcar en la comisión como miembro denunciante, por supuesto, pero intentando sonsacarle algo, digamos. Como le decía, hay elementos nuevos vinculados al uso indebido del hospital policial, que no están en la justicia. Alguno de ellos está en la órbita de la investigación dentro del ministerio, y hay denuncias que nos han llegado, pero que todavía no hemos depurado en estos días, sobre otras irregularidades similares acontecidas en el mismo periodo. Y bueno, la comisión podría investigarla. Sería saludable que el Frente Amplio estuviera en la comisión, ¿verdad? Porque si entiende que estas cosas son puro humo, bueno, abre las ventanas, deja entrar el aire y con algún documento demuestra que la acusación no debería prosperar. El hecho de que el Frente Amplio no comparezca deja al senador Charles Carreras solo en la defensa, que tampoco sabremos si comparecerá, si desacatará la citación y convocatoria de su propio cuerpo. Pero veremos, esto recién empieza. Senador, ¿se sabe a cuánto asciende el monto de la atención final que recibió Hernández en esta cobertura de casi 3 años y medio que tuvo en el hospital policial? Bueno, el Ministerio del Interior hizo una estimación inicial que según tengo entendido está ajustando, pero entre esos dos conceptos, más de 800.000 pesos que se le pagó de a 20.000 pesos por mes durante 4 años, y además la atención hospitalaria a él y a su hermano, andaría rondando los $260.000. Ese es el número inicial que el Ministerio ha brindado. Una última pregunta, senador, porque sabemos que está por ingresar a la sesión del Senado. Con respecto a la investigadora, primero, si hay plazos, se van a establecer plazos para su trabajo. Y una segunda pregunta vinculada no a lo que ha dicho Rubio o a la participación del Frente Amplio en particular en esta comisión o su no participación, sino a el vínculo que tiene el Frente Amplio en particular con estas comisiones, como por ejemplo ocurrió en el pasado
con algunas otras. ¿Cómo ve desde ese punto de vista el tema? Bueno, primero plazo, la normativa prevé que se ponga o no, y creo que no le vamos a poner plazo. Estamos en un fin de año muy complejo en el Senado, tenemos prioridad con la reforma de la seguridad social, que se lleva casi todos los días, así que no le vamos a poner plazo. Con respecto a ese tema, bueno, esto es lo que yo manifestaba ayer. La motivación que el Frente Amplio establece es que esto está en la justicia. La verdad, cuando uno mira el pasado reciente nomás, el año pasado el Frente Amplio presentó una denuncia contra un diputado. En la Cámara de Diputados presenta una denuncia para investigar a un diputado por hechos que ese diputado habría generado cuando no era diputado, sino cuando era ministro de Turismo. Germán Cardoso. Y además presenta la denuncia en la justicia. La presenta, creo que fue el diputado Antonini del Frente Amplio. O sea que diputados hizo una investigadora para investigar un legislador de su propia Cámara por hechos acontecidos cuando integraba el Poder Ejecutivo, mientras al mismo tiempo presenta la denuncia en la justicia. Estaba en la justicia. ¿Cuál es la diferencia con esto que está aquí? El Senado pretende investigar a un integrante de su cuerpo, a un senador, por hechos acontecidos cuando era director general del ministerio. Algunos de esos hechos se ejecutaron hasta el año 2017, no está tan lejos. Y algunos hechos están en la justicia y otros no. Y algunos no son de sanción penal, pero sí son de sanción ética, que solo nos corresponde a nosotros analizar. Entonces, parece más una excusa para salirse de la investigación que un motivo real. El Frente Amplio, cuando se trata de investigar a otro partido, pone sus votos. Debo recordar que en esa investigadora de diputados votamos, salió por unanimidad e integramos la comisión, pero el Frente Amplio no solo no vota, sino que además no comparece, es decir, desconoce un mecanismo institucional consagrado por la propia Constitución de la República para que el Parlamento pueda investigar. Entonces, si le toca a otro, investigo; si me toca a mí, bloqueo y no investigo. Bueno, esto va a ser parte del debate que tengamos en la Cámara la próxima semana. Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, líder de Por la Patria, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Con muchísimo gusto, ha sido un placer en la zona.